Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, tenemos un papel fundamental en el mundo. El mundo no lo sabe, CNN no lo sabe, Fox no lo va a comentar, pero nosotros lo tenemos claro. Somos vitales, fundamentales y decisivos en la historia del mundo, de los continentes, de los países y de las ciudades. Nosotros, los cristianos, somos los que tenemos autoridad y acceso a Dios. Se puede decir que Dios no hará nada sin antes tomarnos en cuenta. Mis amados hermanos, qué bueno estar con ustedes hoy. Vaya por favor conmigo a primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Tenga la actitud, la disposición. Usted que está conectado ahí, no pierda la atención por un segundo. De pronto está en su casa muy cómodo, no deje que nadie le hable. Esté atento, papel y lápiz. Vamos a recibir palabra del Señor. Amén. Ahora, nuestro país está en un momento crucial. Siempre pensamos que estábamos mal, pero después nos sorprende estar peor. ¿Sí? Y uno dice, estábamos mal con este presidente. Y después uno dice, pero ahora estamos mal con este. Y de pronto el otro año o el 2026 volvamos a decir, estamos mal con aquel. Y bueno, parece que nunca estamos contentos o nunca estamos conformes, pero también parece que los hombres no van a poder arreglar nada. Y eso lo tenemos muy claro. ¿Sí? Ahora, vienen cosas terribles. La Biblia no dice que esto va a mejorar. La Biblia no dice que el planeta va a mejorar. No lo vamos a lograr arreglar. La Biblia, al contrario, dice que vamos peor cada vez, porque los hombres cada vez se van alejando más de Dios. Pero bueno, entonces nos resignamos y dejamos que todo vaya mal, o tenemos algo que hacer, o podemos hacer algo. Ahora sabemos que nosotros como iglesia debemos es salvar almas. Amén. No salvar la geopolítica, no salvar las relaciones internacionales, tenemos es que salvar almas. Amén. Ese es nuestro trabajo. Entonces, en ese trabajo de salvar almas, ¿cómo fluimos con los gobiernos? ¿Cómo fluimos con el Estado? ¿Cómo fluimos con las autoridades? ¿Cómo fluimos con las instituciones? ¿Cuál debe ser nuestro papel? ¿Cuál es la verdadera o la forma correcta de participar en política? Porque a veces nosotros queremos participar en política y tomamos partidos y después ese partido sale con alguna cosa terrible y nosotros quedamos mal. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Sí? A veces apoyamos a este pensando que este lo va a hacer bien y este después resulta con algún escándalo y la iglesia quedó ahí involucrada. ¿Sí? Entonces, si hay una forma de participar en geopolítica, sí, la iglesia sí tiene un papel fundamental en la historia de los pueblos, pero ¿cuál es? ¿Y cómo lo hacemos bien? De forma efectiva y que Dios sea glorificado. Amén. Entonces mire lo que dice aquí 1 Timoteo capítulo 2 verso 1. Recuerde, vamos a ir desde afuera hacia adentro hasta que después terminemos revisando cosas muy internas de la iglesia, pero vamos a ver cómo es que está plantada la iglesia en el mundo. Aquí el apóstol Pablo está hablando con su pupilo Timoteo y le está diciendo cómo orar. Dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Plegarias, oraciones y súplicas. Ok, no son palabras puestas al azar. No es el apóstol tratando de llenar una línea. Las plegarias son una forma de orar, las súplicas son otra forma de orar, y las oraciones pues obviamente es otra forma de orar. Ahora, ¿por qué suplicaría yo? Ya sabemos que no suplico por mi sanidad, la reclamo en el nombre de Jesús. Ya sabemos que no suplico por mi provisión, lo reclamo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué debería yo suplicar? ¿Por qué yo debería hacer plegarias? Debe ser tal vez por otra situación, nada que ver con nosotros, sino algo externo. Mire cómo dice la versión del lenguaje actual, dice, en primer lugar recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiendo que les muestre su bondad y los ayude. Note que sí debemos orar por los países, sí debemos orar por las cortes, por los que están en eminencia, porque lo viene diciendo en el verso 2, dice, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades,
para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a nuestro Dios y Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Ojo con esto, aquí está el propósito por el cual se ora. Empecemos de atrás hacia adelante. Mira el verso 4, que todos sean salvos y conozcan la verdad. O sea, cuando yo ore por un presidente, ore por un alcalde, ore por un gobernador, ore por un jefe del ejército o algún juez, debo tener en cuenta que el evangelio sea predicado. Es con ese propósito que se ora. Amén. Ya no importa si el que está en esa posición ama a la iglesia o no, respeta a la iglesia o no, el plan es que el evangelio sea predicado. Empezamos de ahí hacia atrás. ¿Me está comprendiendo? Porque esto es bueno y agradable al Señor. Verso 3. Volvamos al verso 2. Dice: entonces oramos por los gobernantes. ¿Para qué? Para que nosotros, la iglesia, tengamos paz, tranquilidad, vivamos en dignidad y podamos ser santos. ¿Por qué oramos eso? Porque si la iglesia de Cristo tiene paz, dignidad y podemos ser santos, podrá predicar. Y si la iglesia predica, se cumple el verso 4, que todos conozcan la verdad y sean salvos. ¿Comprende eso? Entonces es importantísimo, es clave entender que la situación de la iglesia y el bienestar de la iglesia es fundamental para la predicación del evangelio. ¿Está de acuerdo con eso? La posición de la iglesia, el bienestar de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, la paz en la iglesia es fundamental para la predicación del evangelio, porque nosotros somos los que lo predicamos. Y entonces, para que la iglesia esté en paz, pueda mantenerse en santidad y esté digna y con fortaleza para predicar, tenemos que orar por los gobernantes, para que los gobernantes nos permitan estar así. No sé si me está entendiendo eso, ¿ok? Ahora entonces entendemos cómo se ora. ¿Sí? A veces, yo sé, debemos orar por situaciones específicas en el país, pero a veces no estamos orando de forma correcta. A veces oramos con el partido, o a veces oramos con el color de piel que tenemos, o oramos por el equipo que nos gusta. No sé, yo he visto gente orando para que su equipo gane una copa. Y en el otro equipo también hay cristianos orando por lo mismo. Entonces, ¿qué hace Dios? No sé, es un dilema. Y eso es lo que está mal. Eso es lo que es un error. Deberíamos orar para que el fútbol sea un buen espectáculo, para que las familias pasen un momento agradable, para que haya esparcimiento, paz, unión familiar, para que no haya violencia y el fútbol sea algo chévere para estar en familia. Y así debería ser el fútbol. Es porque es un juego. Ellos ganan, les dan un premio y a usted no le dan nada. ¿Está entendiéndome? Usted va y grita y se pone su trapo y gasta la boleta y ellos ni saben quién es usted. Y tal vez usted sí se agarró a golpes con el del otro equipo, le tumbaron un diente y llegó a su casa mal y ellos no saben quién es usted. En cambio, si orásemos para que el fútbol sea un buen espectáculo, algo bonito para ir en familia, que sea algo hermoso, que gane o pierda mi equipo, sea divertido, que sea un buen rato, funcionaría. Entonces pasa lo mismo con los partidos políticos. A veces oramos para que nuestro partido gane, para que nuestra ideología política gane, pero debíamos estar orando para que ellos no nos estropeen el trabajo como iglesia, sean de izquierda o de derecha. Y ya eso es lo que deberíamos estar orando, que la iglesia pueda predicar, porque a la final lo que cuenta es que todos sean salvos. Es lo que dice el verso 4, que el Señor, que conozcan la verdad y que sean salvos. Amén. ¿Está comprendiéndome hasta ahí? Ok. Ahora sabemos que nuestros gobernantes no saben cómo ser guiados por el Señor. Muchos de ellos son meramente partidistas y completamente dependientes de la aprobación popular. Por eso se cambian de partido y por eso saltan de un partido a otro y hoy piensan una cosa y mañana piensan otra. Ellos no son confiables. ¿Cuántos saben eso? No son confiables. Ellos van a estar del lado donde haya votos, y si el pueblo está engañado, ellos van a engañarse también.
Nuestro deber es ayudarlos. ¿Cómo ayudarlos? Nosotros tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos que pueden venir a engañarlos. Nosotros sí tenemos eso. Ellos ni saben que eso existe. ¿Me está comprendiendo? Y es muy escaso. En realidad es muy difícil que un hombre con tanto entendimiento espiritual sea gobernante. Porque una persona con tanto entendimiento espiritual preferirá ser pastor. ¿Sí está entendiéndome? Y a veces pierden el entendimiento espiritual y dejan de ser pastor y prefieren ser gobernantes, pero eso es otro tema. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no luchamos contra gente como nosotros. Su enemigo no es Petro, no es Duque. Dice, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Wow, mire cómo está de claro eso. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra demonios que manipulan esas personas. Amén. ¿Acaso Dios no querrá que los presidentes sean salvos? Claro que sí. Pero a veces nosotros queremos que se mueran, que caiga un rayo y los explote. ¿Por qué? Porque están haciendo algo malo, tal vez algo que no nos gusta. Pero así no debería pensar un cristiano. Amén. Déjeme mostrarle algo acá. Un ejemplo muy claro en la Biblia, en Daniel capítulo 10, verso 12. Se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día. Cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante él. Por eso Dios me envió a decirte lo que tú has visto, lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro. ¿Qué pasa? El profeta Daniel está intercediendo por la nación de Israel. Está intercediendo por su pueblo. Y tan pronto empieza a sentir una carga por su pueblo, Dios le da una visión, le da un sueño. El sueño es difícil de entender y Daniel no lo comprende a la primera. Entonces Dios envía un ángel para que le explique qué quiere decirle Dios. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Y mire lo que le dice el ángel. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo, porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar al reino de Persia me lo impidió. Ok, otro ángel haciendo oposición. En realidad no es un ángel, si miramos bien otras traducciones es un demonio, un espíritu caído en realidad. Ni siquiera un demonio como tal, sino un ángel que ya no está trabajando con Dios o que está enemigo de Dios. Yo me iba quedando solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de Dios. Por favor, note esto. Daniel tiene una revelación que va a ayudar a Israel. Y el ángel viene a explicársela. Un ángel del cielo viene a explicársela. Esa revelación va a traer luz a Israel. Israel podrá tomar decisiones correctas y será librado. Pero el diablo se da cuenta de que ese ángel viene a soplarle cómo salir de problemas y manda un demonio, el príncipe de Persia, o sea, un demonio con autoridad, el demonio que gobierna Persia. No dice que es el gobernante de Persia, dice que es el demonio que gobierna a través del gobernante de Persia. ¿Está siendo claro eso? Y entonces ese demonio se le opone al ángel y lo traba durante 21 días hasta que viene otro ángel más duro y le presenta batalla al príncipe de Persia, y el ángel mensajero puede llegar a Daniel. ¿Sabe que eso pasa siempre? Eso está pasando en los aires hoy día. Estoy seguro que hay un espíritu maligno gobernando nuestras naciones. Y la iglesia está esperando respuesta de Dios, y ellos se dan cuenta que los ángeles vienen hacia nosotros y se estarán oponiendo. Durante todo este tiempo, Daniel no dejó de orar y ayunar. ¿Me está comprendiendo? Es nuestro trabajo estar frente al cañón. No se mueva de su lugar de autoridad. No se mueva de su lugar que Dios lo puso. ¿Alguien me comprende? Ok, le voy a leer eso mismo en otras versiones. Dice: pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y le dije, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Mire, se quedaron allá peleando ellos y él vino a dar el mensaje.
Muchas cosas que usted ha pedido a Dios, muchas respuestas que usted está esperando en Dios, Dios ya las envió desde el primer día que usted intentó orar. Y hay demonios deteniendo eso y usted necesita seguir orando para que eso sea librado. Se lo leo en la versión Dios habla hoy, dice: el ángel príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los ángeles principales más altos, vino en mi ayuda, pues yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia. Así que he venido a explicarte lo que va a pasarle a tu pueblo en el futuro, porque la visión que has tenido se refiere a este tiempo. Note, él viene con la solución a futuro y el diablo está deteniéndolo. ¿Alguien me comprende eso? Ahora quiero mostrar otro ejemplo, porque yo sé, parece que esto fuera muy externo tal vez a la vida personal de cada uno, o a lo que cada uno tal vez necesite oír algo en específico. Pero el bienestar del cristiano se reflejará en el bienestar de la iglesia, y el bienestar de la iglesia se reflejará en el bienestar de los pueblos. Y estoy empezando desde afuera para que empecemos después a que al final de esto terminemos revisando nuestra propia alma. Amén. Pero no podemos pasar por este mundo sin entender lo que está ocurriendo. La iglesia lo debe entender. Mire, en ocasiones oramos por prosperidad en un pueblo. Y bueno, está bien orar por prosperidad, pero muchas veces la prosperidad puede ser un engaño para el pueblo. Muchas veces, por planes económicos o por deseos económicos, se ha silenciado el evangelio. Y pensamos que como están bendecidos y como hay dinero, estamos bien, pero el evangelio está silenciado, o sea, estamos mal. El punto a mirar es que el evangelio sea predicado. Ese es el punto a mirar. Eso es lo clave, que la iglesia pueda permanecer en santidad, no que haya cosas corrompiendo la iglesia, porque el bienestar de la iglesia es el bienestar de los pueblos. Déjeme mostrarle cómo piensa Dios al respecto, o cómo planea Dios al respecto, cómo toma Dios decisiones sobre ciudades y sobre pueblos. No sé si recuerda que hablamos acerca de Nínive el viernes, que el Señor quería salvar Nínive, pero el profeta no quería. Vamos a ver otro ejemplo acá. Génesis capítulo 18 dice: el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió a la entrada de su carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo, y dijo: mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego no pase de largo. Haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies, y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjeme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Está bien, le respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara, su esposa, y le dijo: date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo donde estaba el ganado y eligió un ternero bueno y tierno. Se lo dio a un sirviente y le dijo: date prisa, y se puso a prepararlo. Luego le sirvió requesón y leche con el ternero que estaban preparando. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí está en la carpa, respondió. Dentro de 1 año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara ya eran bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó: ¿acaso voy a tener este placer o este gusto ahora que ya estoy consumida y mi esposo está tan viejo? Recuerde que ellos querían tener un hijo y no habían podido. Pero el Señor le dijo: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte esta fecha,
y para entonces Sara tendrá un hijo. Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor replicó: sí te reíste. Déjeme comentar eso un poquito. Abraham está al mediodía esperando que le hagan el almuerzo, muy parecido a lo que pasa con Pedro en Jope. Está sentado fuera de su carpa y de repente pasan 3 hombres. Ok, ahí dice 3 varones y pensaríamos que son hombres cualquiera, pero obviamente Abraham identifica que no son hombres cualquiera. Es Jesús y 2 ángeles. No tengo tiempo para explicar mucho eso, pero eso es lo que ocurrió ahí. Viene el Señor Jesucristo con 2 ángeles. Pero ¿por qué el Señor decide pasar por ahí? Van para Sodoma, van a destruir Sodoma, ya les voy a mostrar. Pero pasan por donde Abraham. ¿Por qué hace eso el Señor? ¿Por qué no se va directamente a hacer lo que viene a hacer? ¿Por qué pasa por donde Abraham? ¿Qué está buscando Dios al dejarse atender de Abraham? Y qué bueno que Abraham lo entiende. A ver, Abraham ve a Jesús y 2 ángeles y dice: wow, papayazo, voy a bendecirlos. Seguro que al bendecirlos algo bueno me queda. Piense así. Sepa a quién atiende, piense así. Dios, papayazo. ¿Ok? Eso pasó con Jacob. Vio un ángel y dijo: papayazo, aquí voy con una bendición. Entonces Abraham le dice: no se mueva mi señor, espere, déjeme prepararle algo. ¿Y a cuánto tiempo se prepara un cordero? O sea, eso no es métalo en el microondas y sáquelo. ¿Y en cuánto tiempo hacen harina para pan? No sé, 4 horas, 6 horas, no sé, mucho tiempo. Pero Él los manda que se den prisa. Ahora, el Señor utiliza esa visita para matar 2 pájaros de un tiro. El primer pájaro que mata es la esterilidad de Sara, soluciona el problema y ya viene Isaac en camino. Pero sigamos mirando qué pasa. En Génesis 18, verso 16, revisemos qué está pasando. ¿Por qué el Señor pasa tan cerca de Abraham? ¿Para qué? Luego, aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Y Abraham los acompañó para despedirlos. Pero el Señor pensó, ojo con esto, ahí va Dios, va Jesús con él, dice: pero el Señor pensó: ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? No sé si se ha dado cuenta que cuando usted tiene amigos, a usted le da como celos de que su amigo no le cuente cosas. Venga, y usted sabía y no me dijo. Mi esposa me dice eso. A veces yo estoy por ahí haciendo algo o hablando con amigos y les cuento algo que ella no sabe. Y ella me dice: ¿y cuándo pasó eso? Y yo: no te conté. Y la intimidad es así. ¿Cuántos saben eso? O sea, yo tengo que enterarme de las cosas que pasan por voz de mi más cercano. Y se me hace muy raro que el más cercano no me cuente. Y Dios va a destruir a Sodoma. Va a acabar con Sodoma y Gomorra aquí el Señor. Pero Él piensa: pero Abraham es mi amigo, mi íntimo, mi cercano. Cuando vea el humero va a preguntar: ¿qué pasó? ¿Por qué no le conté? No, voy a contarle. Pero no es por chismes, ni siquiera es por cuidar la relación. Dios tiene un plan acá. Dice: es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán benditas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Ahora, el Señor Jesucristo sabe quién va a ser Abraham. Él sabe que va a ser la nación de Israel. Y dice: ok, si hay alguien al que debo contarle estas cosas para que conozca mi carácter, es a este hombre. ¿Me está comprendiendo? Ok. Entonces el Señor le dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta insoportable. Su pecado es gravísimo. Por eso bajé. Ok, dice bajó, o sea, estaba arriba y bajó. Es el Señor. Por eso bajé
a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellos, contra el clamor que me lo indica. Si no, he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó el Señor y le dijo, Abraham se acerca al Señor y le dice, ¿de veras vas a exterminar al justo con el malvado? Imagínese la escena, por favor. Viene Jesús y dos ángeles. Los dos ángeles se van adelante a acabar con Sodoma y Jesús se queda con él. Se quedan hablando. ¿Por qué digo que son dos ángeles que van a acabar con Sodoma? Porque cuando acaban Sodoma, dos ángeles llegan a sacar a Lot. Lo vamos a ver la otra semana. Y se quedan solitos ahí. Ya no hay gente, no hay quórum. Entonces Abraham se pone de confianzudo. ¿De veras vas a matar al justo junto al impío? Mire la pregunta que le hace, como si Dios estuviera a punto de cometer un error. Y Abraham está tratando de que Dios no cometa el error. ¡Wow! ¡Qué grado de confianza! Ahora sabemos que Dios no va a cometer un error. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Dios hace esto para encontrar quien interceda por Sodoma. Porque todo lo que llegaba acerca de Sodoma eran quejas. Todo lo que llegaba al cielo acerca de Sodoma eran quejas y reclamos. Eso era todo lo que llegaba a Dios. No llegaba a una oración de intercesión. Nadie oraba por Sodoma. Señor, por favor, ten misericordia de esta ciudad engañada. Nadie estaba diciendo eso. Solo llegaban quejas y reclamos acerca de Sodoma. Entonces Dios está buscando a alguien que interceda por Sodoma. ¿Entiende lo que estamos haciendo en este momento? Nosotros no podemos ser parte de la queja. Nosotros tenemos que ser parte de la intercesión. Amén. Es nuestra labor. Recuerde, de tal manera amó Dios al mundo que está salvándolo a través de Jesús. ¿Ok? ¿De veras vas a exterminar al justo con el malvado? Mire cómo lo dice la versión TLA. No me digas que vas a matar a los buenos junto con los malos. Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que hay ahí? ¿Por qué dice eso Abraham? ¿Acaso conoce Sodoma? ¿Qué sabe de Abraham de Sodoma para que diga eso? ¿Cómo se atreve a decir que hay 50 justos? Recuerde que Abraham y Lot se separaron. Lot se fue para Sodoma y Abraham se fue para el terreno pedregoso. Entonces Abraham sabe que en Sodoma está su sobrino Lot y sabe que si destruyen Sodoma va a caer entre ellos su sobrino Lot. O sea, está intercediendo por Lot sin decir que es Lot. ¡Wow! ¡Qué inteligente Abraham! Y él dice, ¿qué tal haya ya 50 justos? Porque allá está Lot. Ahora, le tiene mucha fe a Lot. O sea, él cree que Lot ya se ganó para Dios a 50. Dice, no, allá está Lot, él conoce al Señor igual que yo, él ha visto el poder de Dios, estoy seguro que ya le predicó y que ya además de él y su familia debe tener un montón de gente creyendo en el Señor. De pronto hay 50 justos allá. Mire la confianza que tiene. Ay, Señor Jesucristo, ¿perdonarás ese lugar por amor a los 50 justos que hay allí? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Mire, tan manipuladora, como tan... Le dice un poco de verdades para recordarle que Él es Dios. Pero fue Dios el que buscó esa reunión. ¿Sí comprende eso? Entonces podríamos decir que es el Espíritu Santo
en Abraham intercediendo por las personas con el Dios juez justo. Amén. Es bien claro eso. Ahora, ¿por qué Dios permite que nos enteremos de cosas así? ¿Por qué Dios permite que Abraham se entere de eso? Pongámonos en el lugar de él. ¿Por qué Dios nos permite que nos enteremos del pecado de alguien? ¿Se ha enterado del pecado de alguien? ¿Para qué Dios se lo permite? ¿Para que eleve queja o para que eleve intercesión? Piénselo. Señor, mire ese malvado, destrúyelo. O para que, Señor, mira cuántas personas está dañando ese hombre, ayúdalo, Señor, sácalo del engaño. O por lo menos no le permitas engañar a nadie más. Amén. Ok. Ahora, miren lo que hace Abraham. Le pone el pecho a la situación. Se mete entre Dios y Sodoma. Está intercediendo. Ahora, ¿soy tan maduro como para hacer lo mismo? Cuando veo que alguien peca, cuando veo que alguien falla. Ahora, aquí vemos a Abraham hablando con Dios desde su posición de pacto. Abraham está siendo un abusivo, a menos que tenga mucha confianza con Dios. Ahora, él está en una posición de pacto. Él tiene pacto con Dios, ¿lo recuerda? Ellos tienen un pacto, entonces Abraham le habla de tú a tú. Bueno, ¿para qué hicimos un pacto? ¿Para yo ser un lejano? No, somos cercanos. Entonces, por eso me atrevo a decirte eso. Tú eres el Dios juez justo. Amén. ¿Sabe que nosotros tenemos mejor pacto que Abraham? ¿Sabe eso? O sea, si Abraham es así de confianzudo, abusivo, que es capaz de recordarle a Dios que Él es bueno, ¿cuánto más nosotros? Que tenemos mejor pacto. Amén. Ahora, el Señor le respondió: si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré la ciudad. Wow. 50 justos es un número fácil en Colombia. Acá hay más de 50. Abraham le dijo: reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a ti. Señor, yo apenas soy polvo y ceniza. No vaya a orar así. Usted es hijo. Usted puede ser atrevido. Usted fue lavado con la sangre del Cordero. No vaya a orar así. Dígale: Señor, pues aprovechando que me amas tanto, aprovechando que soy el deseo de tus ojos, teniendo en cuenta que te derrites por mí, sabiendo que te costé a Jesús, pues yo quisiera hablarte de aquel. Amén. Así se intercede, amén, utilizando su lugar. ¿O para qué tenemos ese lugar? ¿Para pedir el arriendo nomás? No. Pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás toda la ciudad si faltan esos 5? Y el Señor le contesta: si encuentro 45 justos, no la destruiré. Ay, Abraham está negociando muy chiquito. Tire por más. Pero Abraham se insistió: tal vez hay solo 40. Por esos 40 justos, ¿no destruirás la ciudad? Abraham volvió a insistir: no se enoje, mi señor, permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro 30, contesta el Señor. Ay, ese Lot. Abraham estará diciendo: ay, ese Lot no sirvió para nada, Dios mío. Yo aquí tratando de salvarlo. Ni 30 se ganó para el señor Lot. Es más, vamos a ver por la palabra que inclusive perdió lo que llevaba. ¿Por qué perdió lo que llevaba? Porque se dejó engañar por una ciudad próspera y bendecida. Note que muchas veces la prosperidad y la bendición puede ser más dañina. Abraham siguió insistiendo. Dice: sé que he sido muy atrevido en hablarte así, mi Señor, pero tal vez hay 20. Y el Señor le dice: si hay 20 no destruyo. Pero tampoco habían 20. Yo me imagino, por favor hágase la escena. Se van los ángeles adelante a acabar con Sodoma. Y el Señor queda dando papaya ahí. Y Abraham le dice: perdón, mi Señor, ¿destruirás al justo junto al impío?
¿Qué tal haya 50 justos? Pero siguen caminando, ¿no? ¿Qué tal hayan 50 justos? Y el Señor dice, bueno, si hay 50, no la destruyo. Y se miran y Jesús sigue caminando. Entonces Abraham se da cuenta que no hay 50. Perdón, mi Señor, perdón. ¿Y si hay 40? Y Jesús lo mira, si hubieran 40 no la destruiría. Y sigue caminando. Y Abraham lo coge otra vez. Perdón, ¿y si hay 30? Pero Abraham cada vez se va angustiando más. Está decidiendo el futuro de miles de personas que van a ser carbonizadas. Y Abraham se empieza a angustiar porque no encuentra suficientes argumentos para salvar a Sodoma, porque su sobrino Lot no hizo lo suficiente. ¿Está comprendiendo eso? Entonces aquí ya la situación está triste. A estas alturas la tristeza está invadiendo la conversación. ¿Cómo cree que está intercediendo Abraham al ver que no logra salvar a su sobrino? Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Me imagino que fue muy triste sin saber qué iba a pasar con Lot. Ahora, para eso vino el Señor a Abraham, para que intercediera. Para eso estamos acá, para interceder. Ahora sabemos lo que ocurrió. Sodoma fue destruida. No había 10 justos en la ciudad, ni siquiera 10. Ahora, alguna vez yo he pensado que Abraham, ¿por qué no llegó a 1? Tal vez le faltó confianza con el Señor. Señor, ¿y si hay 1? Tal vez el Señor contestará igual: si hay 1, no destruyo la ciudad. Acá hay más que 1. Hoy nosotros, la iglesia de Jesucristo, podemos venir al mismo trono de la gracia y clamar en ayuda por nuestra necesidad. Sabemos lo que está pasando en nuestro país, las leyes que se están aprobando, que promueven el pecado, que promueven el delito. Sabemos lo que está pasando acá y tenemos que orar. Amén. Déjeme mostrarle Daniel 2:21, por favor. Mira ahí. Mira lo que dice el Señor aquí en Daniel 2:21. Dice: Él cambia los tiempos y las épocas, hablando de Dios. Pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Wow, qué inteligente eso, qué bueno eso. Tenemos que orar sabiendo eso. Dios pone reyes y quita reyes, o les da sabiduría y entendimiento. Ok, Dios puso a Petro. No, en realidad entendamos esto. Dios puso a Uribe. No. Dios puso a Duque. No, nosotros lo pusimos, fuimos los que votamos. Pero ¿qué está pasando ahí? Dios puede cambiar la situación. Recuerde lo que hizo con Nabucodonosor. Quedó embrutecido como una bestia, y después de estar como bestia por un tiempo, se levantó como un hombre temeroso de Dios. Lo que quiero que entendamos es que Dios puede cambiar la situación en un segundo. Dios se le puede revelar al gobernante más ateo y por amor a nosotros, su iglesia, aparecérsele en un sueño y decirle: cuidadito con mi iglesia, me hace el favor y gobierna con temor a mí, o sabe lo que le espera. Y eso cambiaría todo. ¿Por qué no pasa eso? Ahora déjeme mostrarle algo en Hechos capítulo 12, verso 20. Lo encontré muy bien traducido en la versión del lenguaje actual. Hechos capítulo 12, verso 20. Otras traducciones no lo hacen bien y ya les voy a explicar, pero la traducción TLA lo hizo perfecto. La traducción dice: ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. ¿Quién es Herodes? El gobernante de Israel. Y está molesto con unas provincias, Tiro y Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hicieran las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimentos. O sea, tenían un problema ya interno. Habían 2 departamentos que no se estaban llevando bien con el rey general. Entonces ellos mandan una delegación, porque
si Herodes se le daba la gana, no permitía llegar alimentos a Tiro y Sidón, iban a ser muy afectados. Entonces hay mucha diplomacia aquí. Amén, ¿me comprenden hasta ahí? Dice, los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. Ahora, Herodes era bastante admirador de sí mismo. A él lo llamaban Herodes el Grande. ¿Y sabe quién corrió el rumor? Él mismo. Él se hacía llamar el Grande. Ahora, era brillante. Si usted estudia un poquitico la historia antigua y la arqueología, era un hombre brillante, pero con un montón de cosas raras dentro de él. Era un excelente arquitecto. Era un planeador de ciudades perfecto. Era un hombre con muchas capacidades, pero con muchos temores. Tenía temor de perder el reino. En una ocasión Nerón lo mandó llamar a Roma porque estaba matando mucha gente, y antes de irse para Roma mató a su esposa. No va a ser que cuando volviera su esposa se hubiera quedado con el trono, y así mató a sus hijos y mató a mucha gente. Pero era brillante. La arquitectura de Herodes es perfecta. Los puertos que construyó, la fortaleza de Masada, la explanada del templo, fueron hechos por él. Era un hombre grandísimo, un excelente orador, con una elocuencia enorme. Y entonces se pone todas sus vestiduras. Viene una delegación de Tiro y de Sidón a adularlo. Viene gente a exaltarlo y a lamberle, si se puede decir así, que es un término que usted y yo entendemos. Y entonces él se pone sus vestiduras y sale a dar un discurso. Amén. Dice, y el pueblo le dio una gran ovación y gritaron esto: es la voz de un Dios, no la de un hombre. O sea, él salió al balcón y tenía gente que lo adulaba y que lo exaltaba, y entre esa exaltación dijeron una gran estupidez: es la voz de un Dios, no la voz de un hombre. Imagínese eso para el ego de una persona con baja autoestima. Imagínese eso para el ego de una persona llena de temores, que cuida su reino por encima de los que ama, matando gente. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió comido por gusanos. Wow. Y el verso 24 entra a resolver por qué ocurrió esto. Ok, sí, permitió que lo adoraran, está bien. Se puso a hablar como si fuera un dios. El pueblo, el populacho, la gente lo aduló. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Hoy día pasa eso. La gente adula a hombres, y esos hombres se creen dioses y empiezan a actuar estúpidamente. Pero mira el verso 24. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. No sé si comprende la relación que hay ahí. ¿Por qué ese verso aparece ahí? ¿Por qué Dios dice que la iglesia después de esto le fue muy bien? ¿Por qué dice ahí que mucha gente llegó a Jesús? Porque parece ser que todo esto que vemos ahí, que está ocurriendo, tiene un actor detrás: la iglesia. Todo esto que está pasando ahí tiene un beneficiado detrás: el evangelio. Y todo esto que ocurrió ahí trajo un buen fruto después: la predicación del evangelio. Comprenda eso. No parece que estuviera unido, parece que fueran dos cosas aparte. Pero ¿por qué el Espíritu Santo pone el verso 24 después de decir que un gobernante tirano muere? Porque fue lo que ocurrió. Ahora, aquí vemos un pueblo engañado siguiendo hombres perversos, pero vemos que Dios no le cuesta trabajo intervenir para detener el mal. Y después terminamos viendo que muchas personas llegan a Jesús. No sé si comprende eso.
entender nuestra posición delante del trono. Tenemos que comprender que nosotros somos los que podemos hablarle claramente a Dios acerca de lo que está ocurriendo. Somos nosotros, no es nadie más. ¿Quiénes son los hijos amados? Nosotros. Ahora, ¿quiénes son los perjudicados si a Colombia le va mal? Nosotros. Abraham estaba intercediendo por Sodoma y él no estaba en Sodoma, él seguía bien ahí. Nosotros estamos en Sodoma. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Estamos aquí. Déjeme terminar con esto. Quiero leerle una oración que hizo el hermano Hagin bajo el Espíritu Santo en un congreso. Oró la siguiente oración en una reunión celebrada en el campus de Rema el 31 de enero de 1983. ¿Por qué quiero que la pongamos? Porque es un ejemplo de cómo un hombre de Dios que entiende a Dios, que comprende el poder del nombre, que sabe su posición, cómo fue que oró por su país en ese momento. Vamos a leerla y usted va a dar cuenta cómo debemos orar. Y usted va a darse cuenta que era el Espíritu Santo usando al hermano Hagin para interceder por Estados Unidos. Lo mismo que puede hacer con nosotros para interceder por nuestro país, nuestra nación, nuestra ciudad. ¿Están de acuerdo? Mire cómo lo dice. Dice: Padre Celestial, venimos nuevamente hoy a ti. Venimos en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, ni en nuestro poder, ni en nuestra santidad, ni siquiera en nuestra bondad. Venimos en el nombre de Jesús, lavados por tu sangre, vestidos en santidad. Venimos porque tú dijiste que viniéramos. ¿Cierto que sí? Él nos dice en Timoteo que oremos por lo que está en la eminencia. Ok, aquí estoy haciéndole caso, Señor. Usted me mandó, aquí estoy. ¿Cómo lo desarman a uno cuando le dicen a uno eso? ¿Y usted por qué hizo eso? Usted me mandó. ¿Así? Ah, bueno, ¿y qué? ¿Y cómo lo desarman a uno? ¿Sí me entienden? Entonces, más con Dios, que es justo. Amén. Él no va a retractarse. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para retractarse. Venimos porque tú dijiste que viniéramos. Dijiste en tu santa palabra que viniésemos valientemente al trono de la gracia para así obtener ayuda y gracia para socorrernos en nuestra necesidad. Gracias, Padre. Somos exhortados por tu palabra a orar, a interceder, a suplicar y a dar gracias por todos quienes están en autoridad, para que los cristianos creyentes en todas partes puedan llevar una vida tranquila, apacible, con toda bondad y honestidad. Mire cómo entiende el hermano Hagin el final de todo esto. Ni siquiera oramos para que le vaya bien al país. Eso es una consecuencia de la oración. O sea, no oramos para que sean destruidos los enemigos. Eso será una consecuencia si Dios lo quiere. Oramos por los gobernantes para que la iglesia haga bien su trabajo. Amén. Tenga claro eso. Oramos por nuestros líderes, sigue diciendo aquí el hermano Hagin, nuestro presidente, cada miembro del Congreso, de la Corte Suprema, del Gabinete Presidencial, todas las personas en autoridad que se arrepientan de su pecado y dejan de hacer el mal, que la sabiduría y la gracia divina les sean concedidas y guianza les sea dada, que si no es así sean quitados de su posición y unos que teman y respeten ocupen ese lugar. Fácil. Mire qué sabiduría, Señor, que si esta persona no te ama, se vaya para otro lugar y que ponga uno que sí te respete. Mire cómo se debe orar. Y ahora empieza el hermano Hagin a meterse en la parte espiritual, en los reinos espirituales. Dice: venimos en contra de los poderes de la autoridad, que están en autoridad, las fuerzas del mal que trataron de dominar y mandar en nuestra propia nación. Nos levantamos en contra de esa autoridad. Nos levantamos en contra de esos espíritus y disipamos la oscuridad en el nombre de Jesús. Le ordenamos al diablo que quite sus manos de la política de nuestra nación. Oramos por todos los políticos que están en autoridad para que no estén tan preocupados por la política, que no estén tan concentrados en sus partidos, pero que estén concentrados en nuestra nación como un todo, sobre todas las cosas, que pongan a Dios primero. ¡Wow! Ahora, muchas veces yo he visto que un partido político
propone un proyecto de ley que es buenísimo para el país, pero como no es el partido de mis afectos, votamos en contra. Yo he visto eso varias veces. Mire, yo me he puesto, salió la alcaldesa, ya no está gobernando la alcaldesa, y los cristianos le estaban dando mucho palo, y yo le dije: Señor, muéstrame si hizo algo bueno, porque si hizo algo bueno, eso tiene que permanecer. Yo no voy a desechar lo bueno que ella hizo simplemente porque no cree en Dios y es lesbiana. No, eso es un asunto entre ella y Dios. A mí me interesa lo bueno. ¿Está comprendiendo? Y resulta que hizo algunas cosas bastante buenas, y he orado para que este alcalde que entró no las quite, porque hizo algunas cosas buenas. Creo que hizo las manzanas de las manzanas del cuidado, y parece que ha podido ayudar a muchas personas necesitadas con esa idea. Buenísimo eso, no se debe quitar eso. Aunque la hizo una persona que no teme en Dios, no importa, es bueno. Pero hay gente que pone su partido y su posición y ni siquiera son capaces de ser imparciales, y aún a cristianos les pasa eso. Dejan de pensar como Dios piensa y toman partido político y terminan siendo torpes. ¿Me está comprendiendo? Pero mire cómo Dios nos muestra. Sigo leyendo, ya voy a terminar. Dice: venimos en contra de los poderes de la oscuridad, las fuerzas del mal, los demonios del infierno que se esfuerzan para dominar el área financiera de nuestra nación. Oramos por la economía de nuestra nación. Oramos por los desempleados. Oramos para que la economía sea transformada y que seamos prosperados en todo, como nación, para continuar llevando el evangelio a todo el mundo. Mire cómo lo tenía claro el hermano Hagin. Ordenamos al diablo y a sus legiones que quiten sus manos de las finanzas de nuestra nación. Ahora, no está mal decirlo, que Estados Unidos es el país que más misioneros ha enviado a todo el mundo, y tendríamos que vivir 100 años más para poder quitarles ese lugar. Venimos contra los poderes de la oscuridad y las fuerzas del mal que se esfuerzan para dominar la situación interna de nuestro país. Te ordenamos, Satanás y a todas tus legiones, quiten sus manos de la situación interna de nuestro país. Que haya paz, que haya tranquilidad, que haya comprensión del Pacífico al Bichada, del Amazonas a la Guajira. Yo puse eso porque él decía sus ciudades, yo puse las nuestras. Limpiamos el aire de demonios, poderes del mal que quieren obstaculizar y dominar en el nombre de Jesús. Wow, amén. Qué bueno eso. Ahora, hoy miré un poco afuera, la otra semana vamos a mirar un poquito adentro, y vamos a revisar cómo es que la iglesia podría estar cayendo en lo mismo que le pasó a Lot. Porque la Biblia dice que los postreros días serán como los días de Noé y como los días de Lot, a ambos hombres de Dios. Y vamos a ver cómo falló Lot. Ni siquiera hubo 10 justos en Sodoma. O sea, es como un tipo de iglesia que no afecta para bien un lugar. Cada vez que hay una amenaza contra Bogotá o contra Colombia, por ejemplo, la vez pasada que hubo un temblor fuerte, yo dije: un momentico, aquí está la iglesia de Cristo todavía, no nos hemos ido, no puede haber destrucción porque aquí estamos, y los justos no caen junto a los impíos. Y yo no sé si fui yo el que paré el temblor, no me importa, pero oré perfectamente. Y me dio una confianza en Dios, porque Él no es injusto para castigar a los impíos junto con los justos. Por eso hay que creer en el rapto. Dios no nos va a dejar aquí sufriendo lo que deben sufrir los que no creyeron. Amén. Póngase sobre sus pies. Espero que haya aprendido algo hoy, que tenga claridad en su mente, que sepa su importante posición en su conjunto, en su barrio, en su localidad. Los demonios sí saben quién es usted allá. Yo escuché hace un tiempo que en las normas protocolarias se deben anunciar los embajadores. No sé si usted ha visto las películas cuando entra el presidente de los Estados Unidos al Congreso. Alguien se para en la puerta y grita: con ustedes es el excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos. Y todo el mundo se calla, se pone de pie así no lo quieran.
así lo quieran ver muerto, se callan, se ponen de pie y entra el presidente por respeto a su posición. Pues yo supe que eso mismo pasa en el área espiritual cuando usted entra a un lugar. Cuando usted entra a un lugar, un ángel entra y anuncia: con ustedes uno de los lavados por la sangre de Jesucristo. ¡Wow! Y los demonios que están en ese lugar y todos los adversos se tienen que dar cuenta de que usted entró con honra. Y eso crujen los dientes, pero les toca obedecer. Usted es eso en el espíritu. Créaselo. Usted me viera entrar a mi conjunto. Entra así. ¿Qué se creerá? Pues lo que soy. El único que puede orar por ustedes aquí. Si hay más cristianos, que ya me enteré que hay unos pastores ahí, entonces bueno, somos 3 ahora. Y por ahí que ya escuché música cristiana en otro conjunto, entonces tal vez somos más. Genial. Amén. Eso es usted. Eso es usted en su familia. Eso es usted. El que Dios va a usar. Con el que Dios habla antes de mandar juicio. Usted es ese. Con el que Dios habla antes de su escogido. Amén. No pierda esa posición tan importante. Úsela para bien. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor del cielo, por enseñarnos y mostrarnos tu verdad. Señor, ayúdanos, Dios del cielo, a orar como tu apóstol le encomendó a Timoteo, Señor. A orar de forma correcta, sin partidismos y sin opiniones personales, sino teniendo en cuenta lo que es claro, la predicación del evangelio, y que la iglesia pueda vivir santa y piadosamente. Eso es nuestra oración fundamental. Ese es nuestro centro de oración. Gracias te doy, Señor. Gracias te damos, Señor, por una iglesia entendida y sabia que comprende lo que debe hacer y lo hace. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, los que nos están viendo por las redes sociales, en la ciudad donde estén, entienda que usted tiene esa misma posición allá donde esté. En ese lugar donde usted está, usted es con el que Dios hablaría. Usted es el que es llamado a interceder. Y si también hay alguien conectado o alguien aquí que no ha creído en Jesucristo, que no se ha decidido por Él, yo quiero solucionar eso ahora mismo. Quiero que usted pase de ser de aquel que merecería castigo a aquel que Dios no castigará por amor a su Hijo. Yo quiero que usted que está conectado ahí o alguien aquí presente hagan esta oración conmigo en voz fuerte. Hágalo creyendo. Señor Jesús, pongo en ti mi confianza hoy y creo en tu perdón y creo que el sacrificio de Jesús es suficiente para mi salvación. Recibo tu espíritu en mi vida y desde hoy en adelante soy tu pueblo, tu nación y tu hijo. Soy embajador del cielo en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración por primera vez o alguien no hizo esa oración por primera vez, usted hoy está en el otro bando. En el bando de los santos, de los que Dios ama, perdona y cuidará siempre, siempre, siempre. Déjeme saber si creyó en Jesús. Escriba nuestro número de WhatsApp que aparece en la línea, en la pantalla, o a la red social por donde nos esté viendo. Mis amados, nos vemos a la próxima. Dios los bendiga. Fuerzas extrañas tienen en la mira a sus hijos. Y es necesario detenerlas ya. Nuestro trabajo es volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Foe Ministries.